Yo describiría a mi abuelo como una persona de un gran corazón, de fuertes sentimientos. Él jamás se atrevió a hacerle daño a nadie, eso era lo más valioso. Era muy inteligente, era muy capaz, pero además siempre estuvo del lado de los desposeídos, de los pobres. Un hombre con mucha preparación, amante de su país, tratando de luchar siempre por el mejoramiento y el bienestar de la gente. Era un hombre con dos pasiones, la palabra y la política. Y a las dos le metió diente. Es un personaje, digamos, que si bien fue bastante polémico, creo que el balance final, sobre todo de su participación en el Constituyente, es de alguien muy equilibrado. Crece y se desarrolla fundamentalmente en Jalisco. En una Guadalajara liberal, en un estado de Jalisco donde la educación de los liberales, la herencia de los constituyentes, de la generación de Reforma, es muy importante. Era un ambiente pues desestabilizado. Siempre había brotes por todas partes de guerrillas, había una serie de situaciones, toda la gente quería, ¿cómo se llama?, subir al poder, hacer muchas cosas, ¿no? Y eso lo deja en un lugar pues no muy estable. Venían de apenas reinstalarse la República, todavía no había todas las libertades que hay ahora, y él trató siempre de, con su inteligencia y su capacidad, ayudar a los que no lo podían hacer. Entonces él por eso decidió, siguiendo los pasos de su padre, estudiar licenciado en Derecho. ¿Por qué? Porque quería que la ley fuera justa para todos por igual. Y siendo mi abuelo un intelectual y un estudioso de las condiciones sociales, él estaba muy al tanto de lo que estaba pasando en México a principios del siglo XX. De hecho, él funda la Gaceta de Guadalajara, que es un periódico donde él empieza a hacer sus críticas acerca de los abusos del poder. La Gaceta de Guadalajara se convierte pues, de un taller artesanal a una empresa de avanzada tecnología, hablando de finales del siglo XIX, siguiendo las pautas que desde la Ciudad de México ha marcado un periódico de vanguardia en ese sentido, como lo fue El Imparcial. Pero había la participación de muchos de la cúpula intelectual en Guadalajara, de la cúpula intelectual del propio Distrito Federal, que después se integrarían algunos al Ateneo de la Juventud. Entonces lo encontramos como relacionado con este surgimiento de una preocupación por la seriedad intelectual, y yo creo que se adscribe en esos dos sentidos. Como abogado veía que no era suficiente con saber y querer componer las leyes. Entonces tiene que buscar otra trinchera. Esa otra trinchera es la Gaceta de Guadalajara, en la que él empieza no solo a escribir cosas de poesía que inscribe en la Gaceta, sino también de la situación política del país. Pero luego también utiliza el periódico para poder ser la voz del pueblo. Y que impugnaba todo lo que pareciera anticonstitucional o ilegal. Diciendo las anomalías que hay en Guadalajara. Pasa de los 20 a los 30 años, entre 1890 y 1900, en pleno auge del porfiriato, en la cúspide del porfiriato. Y sin embargo, ya al iniciar el siglo XX es de los que es, de alguna manera, siendo muy joven, es crítico del porfiriato, pero en un momento en donde realmente no había tanta crítica al porfiriato. Y como parte del ejercicio de su profesión y como parte, digamos, del periodismo, se opone radicalmente a la segunda reserva que promovió el general Bernardo Reyes cuando era secretario de guerra. Él considera que el ejército constitucional está obrando de manera anticonstitucional y, desafortunadamente, el representante de nuestra Secretaría de Guerra lo ve mal y manda a cerrar la Gaceta y él va a la cárcel. 3 meses estuvo, porque en realidad no había cometido ningún delito. Él simplemente estaba haciendo un análisis legal
de lo que hacía el ejército. O sea, por oponerse a la segunda reserva es encarcelado. Entonces, en ese sentido, es un liberal antirreyista a los 22 años, en 1902, 1903, digamos, más o menos. Filomeno Mata, que es el ejemplo mayor del encarcelamiento por la publicación de las ideas, pues entraba y salía de la cárcel. Así que había cierta tolerancia. Y con estos grupos liberales, como los que participaba Luis Manuel Rojas, había cierta tolerancia a las publicaciones que tenían. Entonces, por eso entró y salió de la cárcel en esa época. Él viene a México también porque al ser electo para la 26ª Diputación por el Estado de Jalisco, tiene que venir a México. Al ser un intelectual analítico y un pensador, necesitaba un instrumento de comunicación para estar en contacto con el público que estaba interesado en conocer los pormenores de lo que estaba sucediendo. Él escribía sobre la situación política de México ahí y en ese tiempo. Siendo diputado, digamos, de la 26 legislatura, es director de una revista que va a ser muy importante en la época, que se llamó Revista de Revistas. Él diseña Revista de Revistas como un compendio para poder dar al gran público una empapada de todas las grandes publicaciones mundiales. Significó para él pues, la incorporación a esta nueva tendencia del periodismo de vanguardia de finales del siglo XIX con la tecnificación, ¿verdad? También con los contenidos que se iban publicando y con la característica del semanario, eso fue muy importante. Y que es el antecedente de un periódico todavía hoy muy famoso, el Excelsior. ¿Por qué es importante esa revista? Los editores de esa revista publicaron el famoso libro de Rabasa, La Constitución de la Dictadura, en mayo de 1912. Pero yo creo que más bien radicaba en la dirección editorial, ¿no? En esta propuesta, sí, de unos textos que fueran escritos por intelectuales, por académicos, ¿no? de renombre, que tuvieran amplio sentido dentro de la oposición moderada que se iba formando contra el régimen porfirista. No es maderista de ninguna manera, al contrario, él apoya, está más vinculado a los científicos y apoya la candidatura de Ramón Corral, digamos, para la vicepresidencia en la famosa elección de 1910. Sin embargo, tiene un rompimiento con los científicos, se distancia de ellos, pero ya habiendo, digamos, renunciado Díaz y triunfado Madero, se vincula un poco con León de la Barra, y con León de la Barra conoce a Gustavo Amadero. Tampoco debe extrañar que viniendo de esta tendencia del reyismo que se convierte en el discurso en una tendencia democrática, haya participado primero en la formación del Partido Nacional Democrático, que es un antecedente o un partido que se da al paralelo con el proceso de formación del antirreeleccionismo. Obviamente Madero está enarbolando esa bandera y él quiere ser parte también de esa forma de pensar. Y entonces es a partir, digamos, de esa participación en política, de esa cercanía, en donde es postulado en 1912 para la 26 legislatura y va a ser parte del grupo renovador de la mayoría aquella escasa y amorfa, digamos, que apoyó a Madero en la 26 legislatura de 1912 a 1914. El papel de Luis Manuel Rojas en este bloque renovador, de alguna manera, es la de hacer política pública nueva a través de nuevas leyes para apuntalar a la revolución triunfante. Él como representante en ella tuvo la ilusión de que ahí fueran los cambios constitucionales los que transformaran a la revolución. Hay un documento muy importante que se le va a presentar al presidente Madero de parte de este grupo renovador. El memorial es en enero de 1913,
lo firma la mayoría, una buena parte del bloque renovador, y precisamente lo que están planteando al presidente Madero es la necesidad de modificar el gabinete ante la crisis política que va creciendo, ¿no? Y que era como un llamado a la cordura a Madero. La prensa está atacándolo y que está destruyendo su credibilidad, que debe de impedir que la prensa siga actuando de esa manera. Entonces él, como ve todas las situaciones pues tan convulsas en la Ciudad de México y ve que cada vez se aproxima más cómo atacan a Madero, entonces él en la Cámara les dice a sus compañeros que no pueden permitir que Madero y Pino Suárez renuncien a su cargo, que los deben de mantener, que deben de ser fuertes con el presidente constitucional. Febrero de 1913 se significa mucho en el ámbito de la perspectiva de revisión de la Revolución Mexicana. Del 9 de febrero al día 18 de ese mes se hace un levantamiento, un cuartelazo en la Ciudad de México que finalmente lleva a la renuncia del presidente. A Madero y a Pino Suárez los detiene, dan un golpe de Estado Huerta, ¿no? Y los hace renunciar. En este proceso trágico realmente, Luis Manuel Rojas tiene una participación fundamental y protagonista. En primer lugar, porque él, siendo miembro de la legislatura y siendo del grupo renovador maderista, pues estuvo siempre en contra de los acontecimientos contra el presidente. El cuartelazo va a romper con esta perspectiva. Durante la decena trágica, Luis Manuel Rojas, con su amigo, el embajador de Cuba, Márquez Sterling, sirven de negociadores entre el usurpador o los grupos usurpadores al mando de Victoriano Huerta y los familiares de Madero. Adopta, junto con Márquez Sterling, la postura de salvarle la vida a Madero. Antes de que los maten a Madero y Pino Suárez, el embajador Márquez Sterling se reúne con Huerta en la Embajada de Estados Unidos para tratar de llegar a un acuerdo para llevarse a los prisioneros a Cuba. Negociación que fue infructuosa porque al salir, Márquez Sterling se enteran que los habían matado. Ya cuando todo ya se había hecho y se presenta Huerta en la Cámara, él permanece de pie. Entonces el ya presidente Huerta le dice que se siente, y él dice que él no se sienta a la mesa con un usurpador, y abandona el recinto con 7 diputados, 6 y él, 7. Se salen del recinto, y es cuando hace el yo acuso. Él acusa, digamos, la participación del embajador de los Estados Unidos en la conspiración, digamos, contra Madero, y lo acusa no solo en términos de haber publicado un folleto, sino que lo acusa dirigiendo directamente al presidente Woodrow Wilson, que recién había entrado en los Estados Unidos, pidiéndole, digamos, cuentas de la actuación del embajador de los Estados Unidos. Dice, yo acuso al señor embajador, señor Henry Lenny Wilson, ante el pueblo de América, como el que tuvo la poca fortuna de ayudar en la muerte del presidente constitucional de México y de su vicepresidente. Este documento nos lo coloca pues como un personaje que alzó la voz en momentos de difícil y complejos de la historia mexicana. Esto lo lleva a ser detenido por segunda vez, por Huerta. Junto con 83 diputados más, es apresado el 10 de octubre de 1913, cuando Huerta no solo disuelve el Congreso, después de la muerte, porque el Congreso quería investigar la muerte de Belisario Domínguez, sino que se lleva a la cárcel de Belén, digamos, se lleva y a algunos a Lecumberri y otros a Belén, se lleva a 83 diputados. Mi abuelo estuvo más de un año en la cárcel por esa razón. No lo quieren soltar hasta que la presión, sobre todo de Huerta, también era otro masón, la presión de los grupos masónicos del país le piden la vida de Luis Manuel Rojas
porque él era el gran comendador de la Logia del Valle de México. Y sale hasta que empieza ya el movimiento revolucionario en el norte y en el sur y en todos lados, y hay un levantamiento generalizado de militares contra el régimen espurio de Victoriano Huerta. Él sale en junio de 1914 de la cárcel. El 24 será la batalla de Zacatecas, ¿no? Para el 15 de julio Victoriano Huerta ya está fuera del país y entonces él se incorpora inmediatamente al constitucionalismo. Y le gusta mucho la toma de decisiones de Carranza porque es legislativo. Como es abogado, él sabe que lo que está en México hay muchas lagunas en cuestiones de ley. Que es la vía que él encuentra para poder desarrollar todo un cuerpo de leyes. Él siempre lo que quería era ayudar en la reforma de las leyes e inmediatamente empieza con otros compañeros a estar muy cerca de Carranza para decirles las lagunas que ellos veían en la ley. El Plan de Guadalupe en un principio solo era un plan revolucionario que buscaba restablecer la legalidad. Para diciembre de 1914, a pesar de estar en la plena guerra con los convencionistas, y por consejo seguramente de Luis Manuel Rojas y de Luis Cabrera, se hacen estas adiciones al plan, se incluye un programa de gobierno de transformación y se habla pues ya de otra constitución. Pero estábamos hablando, digamos, de que Carranza ejerce una dictadura, pues ahora sí que de marzo del 13 hasta el 1 de mayo de 1917. La solución, digamos, para terminar la dictadura de Carranza y regresar al orden constitucional y consolidar las reformas que se habían hecho durante la lucha, que había promulgado como dictador Carranza durante la lucha, es precisamente realizar el constituyente. Él es electo diputado por Jalisco al Congreso Constituyente de Querétaro. Y a partir de ahí empieza ya a trabajar en la formación de un cuerpo de leyes para dotar a México de una legislación mucho más moderna. Y es también, por ejemplo, en Revista de Revistas, en febrero de 1916, en la que se anuncia que Carranza le encargó el proyecto de constitución a José Natividad Macías y a Luis Manuel Rojas. Se hace el proyecto en el que va trabajando Luis Manuel Rojas, que es muy cercano a Carranza y que termina redactando casi a la limón con él y José Natividad Macías el proyecto que se presenta en diciembre de 1916. En la elección de la mesa directiva se contraponen, digamos, ciertos grupos más por divisiones personales que por cuestiones ideológicas. Digamos, había una división importante dentro del mismo gobierno de Carranza al iniciar el constituyente que da discusiones muy ásperas. Y entonces Luis Manuel Rojas se vuelve, digamos, un factor de negociación entre diferentes grupos. Gracias a que él tenía, instinto social y liberal, pero también era educado y parsimonioso e inteligente, logra ser electo presidente del Constituyente del 17. Su papel en los debates del Constituyente fueron muy importantes porque era un gran orador. Y a la hora de las discusiones, él tenía que enclarecer o aclarar por qué servía o por qué no servía, ¿no? En todos sus escritos y discursos los decía con mucha solidez, con mucha confianza y daba tranquilidad a los que lo escuchaban. Y en los debates es donde, digamos, él hace como un recurso retórico esta división entre liberales y jacobinos que luego va a trascender a la historiografía y va a trascender a la leyenda de lo que fue el constituyente, de que unos radicales y unos liberales, o unos liberales y unos jacobinos, y que si le cambiaron o no le cambiaron el proyecto a Carranza. La verdad es que quienes hemos estudiado detenidamente el constituyente es un grupo muy homogéneo,
Podrá haber divisiones entre ellos, pero es un grupo fundamentalmente, todos eran carrancistas, todos eran constitucionalistas, con diferencias de matiz de cómo hacer más o menos radicales las cosas, pero con el mismo objetivo de hacer las reformas sociales. Mi abuelo tenía dos papeles fundamentales en el Congreso Constituyente del 17. Uno era disminuir la influencia de los más radicales, y la segunda era hacer un cuerpo constitucional de alto nivel. Creo que las cumplió las dos. Como presidente del órgano en el que se llevó a cabo la constitución del Congreso Constituyente, le tocó inaugurarlo y le tocó clausurarlo. Quizás el mejor balance que hay, digamos, inmediatamente posterior al constituyente, de realmente qué pasó, qué cambió, qué no cambió y cómo se ajustaron al proyecto de Carranza, es un artículo que publica en la prensa donde ya pasado el calor de las discusiones, las acusaciones entre unos y otros, él hace un balance bastante objetivo de cómo hay un equilibrio en la Constitución entre derechos individuales y derechos sociales y cómo se habían modificado algunas cosas para fortalecer al Ejecutivo, que era el objetivo del constituyente. Hay un elemento muy interesante de su discurso final. Habla en este discurso entregándole a Carranza la nueva Constitución de 1857. No, lo que destaca fundamentalmente Luis Manuel Rojas en ese discurso es el contenido social de la Constitución. O sea, yo creo que el sentido social, la reivindicación de las capas más desprotegidas de la sociedad, yo creo que es lo que distingue de esa Constitución. Y yo creo que es una Constitución visionaria y que sí abarcaba todos los ideales que una sociedad puede desear. Obregón traiciona a Carranza porque Obregón siente que Carranza lo ha desplazado y lanza el plan de Agua Prieta. Al sentirse Carranza desplazado, decide cambiar de sede los poderes y llevárselos a Veracruz. En ese trayecto, en Tlaxcalantongo, Puebla, Carranza es asesinado. Mucho le había dicho mi abuelo que no fuera, que no era conveniente, pero fueron. Él en realidad se sentía muy mal y empezó a caminar porque sentía mal el estómago y empezó a caminar en las explanadas, en los lugares donde estaba. Y cuando regresó ya los habían matado a todos. Salva la vida. Mi abuelo a partir de ese momento fue perseguido político. Bueno, en realidad tuvo que irse de su casa. Su casa se rentó y se fue a vivir pues cerca de la Candelaria de los Patos, y ahí vivían en una vecindad, y él tenía la fortuna que conocía mucha gente política que sabían las cosas que estaban sucediendo. Estaba muy cerca de la, de la terminal de ferrocarriles, y entonces le decían, vienen por ti. Entonces él era muy blanco y tomaba tizne, se tiznaba, se ponía un camisola y unos pantalones blancos de manta, unos guaraches, y se iba a la terminal. Y en el primer tren que pasara se iba, a donde pudiera irse. Y regresaba, y se iba, y regresaba, y se iba. Y está en huida desde 1920 hasta 1928 que matan a Obregón. Tanto Obregón como Calles sabían muy bien quién era mi abuelo. O sea, lo conocían perfecto porque mi abuelo siempre fue un hombre crítico, pero justo. Y fue un hombre visionario y un intelectual y un hombre de leyes. Nunca ofendió ni a nadie, ni tomó las armas para luchar contra nadie. Su única arma era el pensamiento y la pluma. Pues se convierte en un profesor desde el ámbito de la justicia, y a través de la abogacía va a participar en el tribunal, ¿no? Y va a hacer un libro de recuerdos, por ejemplo, de toda la revolución, pero más que recuerdos, ese libro es una reflexión sobre los acontecimientos históricos de México.
Él abrió muchos caminos hacia la libertad, principalmente dándole voz a los que no la tenían. La propia participación de él en la búsqueda de la libertad y de los ideales libertarios que surgieron de la Revolución Mexicana, pues lo coloca, por supuesto, como un paseante de los caminos de la libertad.